Buenos días, espero que estén bien todos. Hoy nosotros escuchábamos la palabra del pastor, un mensaje para que pudiésemos comprender qué formamos nosotros en Jesucristo. Nosotros formamos el cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza. Y eso tiene un significado muy valioso e importante. Porque si lo pensamos de una manera ligera o sencilla, no vamos a poder vivir bien delante de Dios. Hoy Él dio varias explicaciones claras. Por ejemplo, el cuerpo tiene diferentes miembros, órganos, y la cabeza es quien dirige el cuerpo. Si la mano derecha se mueve es porque la cabeza le mandó una señal eléctrica al brazo y se puede mover. Los dedos también, igual las piernas. Y tenemos muchos órganos que nosotros mismos no podemos controlar, pero el cerebro de manera automática está trabajando con ellos. Por ejemplo, los latidos del corazón. ¿Quién de aquí puede controlar los latidos del corazón? Déjame ahora latir 40 veces por minuto. No, yo voy a controlar para que los latidos sean 75 veces por minuto. ¿Quién puede hacer eso? No podemos. Entonces, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, trabaja de una manera maravillosa. Pero el brazo o el pie o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, si no recibe una señal, una comunicación con el cerebro, corre mucho peligro, muere. Es como algo inerte. Entonces es muy peligroso cuando se corta la conexión del cerebro con alguna parte del cuerpo. ¿Qué sucede? Nosotros como iglesia formamos el cuerpo de Jesucristo. Es decir, que cada miembro de la iglesia tiene un objetivo, un propósito. Y no hay un propósito que es mayor que otro, ni otro que sea menor. Todos son importantes y se necesitan para poder servir a Dios. Todas. El pastor decía, hay pastores, hay evangelistas, hay diáconos, ancianos, pero estas funciones consisten en servir. ¿Quién es el que debe servir más? El principal, el guía principal. El pastor es quien debe servir más a los hermanos. Después le siguen los evangelistas, los ancianos. Si el pastor comienza a mandar, a decir cosas como un jefe, eso no es la iglesia de Dios. Porque en la iglesia de Dios, cada uno de nosotros le sirve a Jesucristo. ¿Quién es grande en esta tierra delante de Dios? El que sirve más. ¿Usted quiere ser grande delante de Dios en esta tierra? Sirva a las personas de todo corazón con la palabra de Dios. Ese es más grande delante de Dios. Pero para que nosotros como cuerpo podamos servir a Dios, necesitamos su guía. Es decir, la mano mía no puede tener voluntad propia. No puede hacer que el cerebro le diga, ráscate la nariz que te pica, y la mano me diga, no, yo no quiero rascarme la nariz, yo no puedo ahora. Yo tengo que escribir. O que el cuerpo diga, ok, el cerebro nos diga, vamos a ir hacia la calle. Pero el pie entonces dice, no, yo voy a sentarme. Ese pie o esa mano, en ese ejemplo, ¿forma parte de ese cerebro o cuidado si es de otra persona? No puede ser así. Todo debe trabajar conectado y guiándose de la cabeza. Yo tengo hambre, por eso ahora debo comer. Pero el cuerpo dice, no, ahora yo voy a correr o voy a hacer otra cosa.
Pero el cerebro dice, no, tienes que comer ahora, vamos a comer. La mano no quiere moverse, la boca no se quiere abrir. Es un desastre, totalmente un desastre. Por eso el pastor decía, nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero nos dejamos llevar nosotros de la guía de Jesucristo. O nos llevamos de nuestro propio pensamiento. Porque hoy a las 9 de la mañana empezó esta actividad. Y el cuerpo de nosotros, ¿qué nos decía? No, hombre, hay que seguir durmiendo. Hay que seguir descansando. Ahora que yo estoy cogiendo un chin de sueño, porque en la noche no pude dormir por el calor, pero ahora sí estoy cogiendo un chin de sueño. Entonces nuestro cuerpo nos dice, quédate aquí acostado, pero nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro pensamiento alineado a la palabra nos dice, no, hay que ir a la iglesia. Entonces, si obedecemos a nuestro cuerpo, vamos a ir en contra del servir a Dios. Entonces es una lucha. Nosotros tenemos deseos, cada persona tiene muchos deseos. En Loma de Cabrera, un domingo a las 9 de la mañana, ahora el río debe estar muy bueno. El agua fresca, cascada, los árboles. Para uno bañarse debe ser muy bueno ahora. Pero eso puede salir un deseo, yo quiero ir al río. Pero yo reconociendo que la palabra de Dios me da un llamado a escucharla, a leerla, a meditarla, que como miembro del cuerpo de Cristo tenemos un llamado a predicar el evangelio, predicar la palabra. En este momento es una buena oportunidad, está todo dispuesto, están las mesas, están los micrófonos, las sillas, las bocinas, está todo preparado para escuchar la palabra de Dios. Es parte del servicio de Dios, predicar, enseñar, compartir el evangelio, compartir la palabra de vida. Pero nuestro cuerpo o nuestro deseo quiere estar en otro lugar. ¿Cómo nosotros podemos entonces formar parte del cuerpo de Jesucristo de una manera organizada y disciplinada? Como dice la palabra de Dios, bien unida en sus coyunturas, todo unido, todo funciona según la guía de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos formar parte de ese cuerpo de Jesús? ¿A través de qué? Ayer nosotros compartíamos y decíamos que para nosotros poder vivir bien, recibir una guía, recordábamos cómo vivía la señora Danila. Decía, ¿cuál es la mujer virtuosa? Aquella que decíamos sobre la mujer virtuosa. ¿Recuerdan? Aquella persona que se guía de Dios, que pone a Dios como centro en su corazón. Como dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 31. Nosotros leímos del versículo 28 en adelante. Entonces nosotros necesitamos estar unidos a Dios. ¿Cómo podemos unirnos a Dios? ¿Cómo podemos formar parte del cuerpo de Jesús? Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo
espíritu. Aquí dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros fuimos bautizados por el Espíritu de Dios en un solo cuerpo, es decir, juntamente con Jesucristo. Todos nosotros formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Dice, a través del bautismo, nosotros nos conectamos con Jesús. ¿Sabemos lo que es el bautismo? Antes de nosotros explicar un poco sobre bautismo, perdón, recordamos recordábamos que nosotros heredamos el pecado, nacimos en pecado. Y fruto del pecado se van manifestando muchas cosas malas, transgresiones. Entonces, necesitamos sanar nuestro corazón para poder vivir con Dios. Necesitamos limpiar nuestro corazón del pecado. Para poder vivir con Dios necesitamos apartarnos del pecado, de la vida pecaminosa. No podemos llevar una vida pecaminosa queriendo entonces estar en una buena relación con Dios. Eso no se puede lograr. Hay que apartarse de esa vida pecaminosa y volver a Dios. Porque en un principio Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre se apartó de Dios, perdió mucha gracia, muchos dones, perdió la bendición, perdió la vida. Entonces, para volver a Dios necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento, como tal, se puede definir en dos idiomas muy conocidos bíblicamente. En griego, arrepentimiento viene de la palabra que quiere decir cambio de mentalidad, del griego, cambio de mente. La palabra griega que hace referencia al arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Y en hebreo representa volver. Es como un cambio de dirección. Volver a Dios. Estábamos apartados de Dios. Necesitamos volver a Dios. Aquella persona que se aparta del pecado, primero hay que reconocer que el pecado es lo malo, el pecado es la muerte, maldición. El pecado es no creer en la palabra de Dios, no creer en el Espíritu Santo. Entender que esa vida debemos dejarla. No solamente es un sentimiento de culpabilidad. Hay que tener, sí, me siento muy culpable, sí. Pero eso es tanto, nuestra mente debe alinearse con la voluntad de Dios. Es un cambio de dirección. Yo voy ahora en una dirección. Yo voy, por ejemplo, para Santiago. Pero cuando me monto en la guagua, yo voy llegando a Villa Vázquez. Y cuando le digo al chofer, ¿por dónde vamos? Vamos por Villa Vázquez. De camino a Montecristi, ¿verdad? De camino a Montecristi. No, pero yo no voy para allá, yo voy para Santiago. Él debe reconocer que va en un camino opuesto al que debe ir. Al momento de reconocer, debe tomar una decisión. ¿Sigo en este camino o me devuelvo? Ahí donde está el libre albedrío. Pero hay que reconocer que yo camino mal, mi camino está mal. Yo voy para Santiago, que es en sentido opuesto. Al reconocer que nuestro camino va en dirección opuesta, si yo me quedo sentado solamente deseando que yo llegue, aparezca en Santiago, así no se va a dar.
Yo tengo que pararme de ese autobús, avisar al chofer, chofer, déjeme, por favor déjeme, yo voy en una vía contraria. Y tomar otro autobús que me lleve a Santiago. Ahora, cuando se monta en ese autobús que va directo a Santiago, cambió de mentalidad, cambió de dirección. Cambió de dirección, más bien. Y va ahora a dirigirse a donde tiene que ir. Esa persona se arrepintió del camino que llevaba, de ese camino. Un camino errado, pero tuvo que conocerlo, que estaba mal. En ese sentido, si él no sabe, él puede pensar que va bien. Él puede pensar que va a Santiago. Mucha gente hoy día llevan caminos y piensan que van a donde Dios. Pero conociendo la escritura, hay que conocer la verdad. No hay que aprender lo malo necesariamente, hay que conocer lo bueno. Si usted conoce lo bueno, puede discernir muy fácilmente, esto está mal. Como los billetes, que cada cierto tiempo hay un billete, por ejemplo, que sale nuevo, y juntamente con el nuevo, ¿qué sale? Muchas copias falsas. Muchas personas creativas se ponen creativas y comienzan a hacer billetes que se parecen al original, pero son falsos. Y en los bancos, cuando sucede eso, entrenan a los trabajadores, pero le enseñan primero cuál es el billete bueno. El billete bueno tiene esto, tiene esta particularidad, tiene este código, tiene esto, y automáticamente llega un billete falso cuando revisa, este es falso. Le falta un código, le falta esto, mira, no tiene esto. Puede reconocerlo fácilmente. Sí, aprende también la característica del billete falso, pero conociendo el bueno, conociendo el verdadero, se puede dar cuenta. Muchas personas van en un camino, pero lamentablemente no todos quizás puedan conocer exactamente. Hay personas que hay que despertarle, hay que mostrarle. Y no es por nada malo, sino que le enseñaron de una manera, aprendieron de alguien de alguna manera. Mi camino es el camino verdadero. O simplemente está descuidado y cree que va de camino. O no piensa hacia dónde va. El que no sabe a dónde va, dice un refrán por ahí, ya llegó, se quedó por ahí. No tiene una meta. Pero nosotros a través de la palabra podemos conocer que el camino verdadero es el camino de Dios. Entonces, para nosotros poder unirnos a Jesucristo y formar parte de su cuerpo, necesitamos unirnos a Jesucristo. A través del bautismo nosotros nos unimos con Jesucristo. Primero, cambio de dirección. Luego del cambio de dirección, esa dirección nueva debe dirigirse hacia Jesús. Él es el camino. Jesucristo es el camino a la salvación. Ok. Cuando Juan bautizaba, Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento. Muchas personas tenían grandes conocimientos bíblicos de la lectura, les predicaba todo a los fariseos, a los judíos en general, les predicaba. Y aquellos que aceptaban su bautismo, preparaban su corazón para recibir a Jesucristo. Es decir, ellos tenían que dejar sus creencias, cualquiera que sea, su apoyo en sí mismo o en algún mandamiento, algún mandato, alguna tradición. Tenían que apartar eso, tenían que sepultar eso y preparar su corazón para recibir únicamente el camino de salvación que Dios tenía preparado para ellos. Y miren que es difícil para una persona que se críe escuchando una doctrina muy fuerte, arraigada, que forma parte de su cultura, así como comúnmente nosotros tomamos café de cultura dominicana, café bueno, así muchas culturas distintas a nivel mundial, muy arraigadas, y que tuvieran que dejar todo eso para seguir a Jesús. Eso se necesita arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, de apoyo en alguna cosa. Hay que dejar eso.
debieron dejarlo. Cuando eran sumergidos en el agua, representaban la muerte. Eran sumergidos en el agua, eso representaba la muerte. Y cuando se levantaban del agua, la apertura a una vida nueva. Y Juan por eso preparaba muy bien el camino. Porque solamente necesitaba una cosa, llegar a Jesús. Que las personas conocieran a Jesús. Porque ya estaban preparados, ya estaban sumergidos, ya estaban muertos. Su corazón estaba abierto para recibir solamente la guía de Dios. Y cuando Jesucristo fue donde Juan, Jesucristo se bautizó. Pero Jesucristo no tenía pecado. ¿De qué tenía Jesucristo que arrepentirse? El bautismo de Juan en la Escritura, en el libro de San Mateo capítulo 3 y en el libro de San Juan también capítulo 1, enseña sobre el bautismo en relación a Jesús. A través del bautismo de Jesús, Jesucristo fue manifestado como el Hijo de Dios. Jesucristo mismo le dijo a Juan que así convenía que se cumpliera toda justicia. En Jesús iba a cumplir toda justicia. El Espíritu Santo descendió y permaneció en Jesús como evidencia que se le había dado a Juan de que el Hijo de Dios, el Espíritu Santo iba a descender sobre el Hijo de Dios, iba a permanecer en él. Y Juan fue testigo. Y al final una voz también, que la voz de Dios testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese bautismo de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo dieron testimonios de que Él es el Cristo. Cuando Juan pudo comprender, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, Juan durante un tiempo estuvo predicando, enseñando el bautismo. Deben arrepentirse y aceptar a Jesús. Pero cuando llegó Jesús, los discípulos de Juan formaron parte de Jesús. San Juan capítulo 1. Los discípulos de Jesús. Vamos a buscar el libro de San Juan. Dice el versículo 35. El siguiente día, vamos a leer más adelante, dice. San Juan capítulo 1, versículo 31 dice, y yo no, vamos a leer desde 29. Si sigo buscando, me voy al principio, porque hay muchas cosas interesantes. Dice San Juan capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí habla que Juan estaba bautizando en el río Jordán. Y sucedieron unas cuantas cosas que narra la Biblia en capítulo 1 de Juan. Pero dice el versículo 29. El siguiente día, Juan estaba bautizando. Luego el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan vio, el Espíritu Santo le dio testimonio a Juan de que él es el Hijo de Dios. Automáticamente ya todos conocen. Ya Juan avisó: miren, este es del que yo le hablaba. Todos aquellos que habían arrepentido sus caminos, sus vidas, su mentalidad, se habían bautizado, habían sumergido y habían salido del agua, prepararon su corazón para Jesús.
Ya cuando conocieron a Jesús, fueron donde él, dice la palabra. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Esos dos discípulos, cuando vieron a Jesús y Juan, que dio testimonio nuevamente que es el Hijo de Dios, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Ese es el propósito del bautismo de Juan. Dice aquí, 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le cayeron atrás a Jesús. Y Jesús iba caminando. Y Jesucristo lo vio. ¿Y ustedes qué buscan? ¿Qué buscan? Y le dice, ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Simón, hijo de Jonás: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ese fue el origen de Pedro poder seguir a Jesucristo. El bautismo de Juan, por eso es muy importante, para que nosotros preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús. Ahora, el bautismo en Espíritu Santo, aunque Jesucristo tuvo un bautismo con Juan, que Juan aquí da testimonio de que como resultado pudo manifestar que Él es el Hijo de Dios, tanto por el Espíritu Santo, por el mismo Jesús y por Dios. Jesucristo decía, aparte de ese, hay un bautismo que tengo que realizar. Y Él se conmovía hasta que se realizara. ¿Cómo me conmuevo? Hay otro bautismo. Hay un bautismo, ese es el bautismo del Espíritu. ¿Cómo nosotros nos bautizamos? A través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos falta a nosotros para seguir a Jesús? Primero debemos morir. Necesitamos ese bautismo que nos sumerja. Un bautismo que deje de seguir su propio apoyo, inteligencia, sabiduría, en busca de Dios. No sirve. Nuestra propia manera o alguna otra filosofía o algo. Debemos dejar todo eso. Debemos arrepentirnos de nuestro camino, de vivir una vida pecaminosa, de seguir a los deseos de la carne y preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. Nosotros recibimos el sacrificio de Jesús. Cuando lo recibimos, nos unimos a Él en espíritu, como un solo cuerpo, considerando nosotros también fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es sepultado? Aquel que muere. Yo morí a mi razón, a mi apoyo, a lo que soy, a lo que me identificaba como cada persona tiene una identificación en cuanto a lo que es estar con Dios. Yo sepulté todo eso para aceptar solamente el camino que me ofrece Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces reconocí y acepté, yo también morí juntamente con Jesús. Me identifico con el sacrificio de Jesús, su muerte, el cual pagó el precio del pecador, del malvado, de mí. Así como la mujer adúltera que no tenía ninguna salida, pero delante de Jesús solamente puede encontrar la salvación. Así como el paralítico de 38 años no tenía ninguna salida, ni esperanza, ni oportunidad para sanarse por métodos humanos o ayuda de alguien, pero delante de Jesús fue
sanado. Nosotros también debemos reconocer que no tenemos ninguna opción y que necesitamos nacer de nuevo para poder recibir el reino de Dios. Nosotros nacemos de nuevo igualmente en el sacrificio y en la resurrección de Cristo Jesús. La palabra dice que debemos considerar, al igual que como morimos juntamente con Él, debemos considerar que resucitamos juntamente con Él. Y no hablo de la resurrección el día que nuestro cuerpo se termine, ¿verdad? De dejar de formar de este plano existente aquí en esta tierra terrena, aquí, y luego tengamos una morada con Dios. No estoy hablando de esa resurrección, pero de espiritual, de nuestro corazón. Nosotros resucitamos espiritualmente viviendo aquí en esta tierra, recibiendo a Jesucristo. Resucitamos. El Espíritu Santo forma parte de nosotros como una nueva vida. Una nueva vida representa esto. Aquí dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y se dice viejo hombre porque ya no formamos parte de ese camino del pecado y de la carne. Ya quedó crucificado. Y la palabra nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para poder ser justo delante de Dios debemos morir juntamente con Jesucristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, escuchen bien, dice aquí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya debemos considerar que morimos nuestro pecado y fuimos justificados por la sangre de Jesús, el derramamiento de su sangre que representó su muerte. Ya nosotros fuimos justificados. Ahora nuestra vida debemos considerar y debemos vivir sabiendo que Cristo forma parte de nosotros. Aquí dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor muerto. Estamos vivos para Dios, para servir a Dios. O estamos vivos para servir a la carne, servir al mundo. Cuando digo servir al mundo, se refiere a todo lo que el mundo le ofrece a la carne fuera de la voluntad de Dios. ¿Estamos vivos para eso? No. Si estamos vivos para eso, significa no hemos muerto. Pero cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, significa que estamos vivos ahora para Dios, vivos para servir a Dios. Por eso Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Muy bien, yo sirvo a Jesucristo, pero quiero vivir como yo quiera. No. Si usted vive para Jesús, significa que usted murió. No puede dar dos cosas. Yo no puedo decir que vivo con Dios y vivo también haciendo todas las cosas que el mundo nos enseña distinto a la voluntad de Dios. Nosotros viviendo con Dios, nuestra mentalidad se va renovando cada día, leyendo la palabra bíblica, escuchando la guía, las exhortaciones de la iglesia, modelando nuestro camino, cambiando nuestra mentalidad, con arrepentimiento cada día. Cada día hay de qué arrepentirse, pero también cada día tiene de qué nosotros podemos aprender y edificarnos. Cada día nos edificamos en la palabra de Dios, hasta llegar a alcanzar ese anhelo que Pablo tenía de la plenitud de Cristo aquí, en esta tierra. Aunque tenemos un cuerpo preparado, mientras vivamos aquí, debemos vivir como Jesucristo mientras vivamos aquí, como pequeños Jesucristos. Digo pequeño para no decir que somos Dios, pero Cristo está en nosotros y la grandeza que hay en cada uno de nosotros no se puede medir. Entonces Dios nos permite a nosotros grandes proezas, grandes cosas, bendiciones. Podemos
vivir con su Espíritu Santo porque nos ha dado vida nueva. Entonces, voy a repetir el versículo 4, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que nos da a nosotros. Esa resurrección en Cristo Jesús es representativa en nuestro corazón como la vida nueva. Una vida nueva en Jesús. Sí, habrá una resurrección literal, como tal, con un nuevo cuerpo que tendremos, sí. Pero la palabra nos dice que en Cristo Jesús nosotros resucitamos para andar, para vivir como nuevas personas. Porque de ahora en adelante Dios mora con nosotros, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por eso hay que servir a Dios. No según nuestro pensamiento, sino según la voluntad de Dios. Y siempre leer la palabra, preguntar. Por eso la iglesia es importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando de religión específica. Hay muchas personas que no conocen lo que es la iglesia de Dios. Por eso el pastor decía que hay muchas iglesias que lo que hacen es lo malo. Pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo se necesita. Por eso la iglesia se necesita. Así. Amén. Entonces hasta aquí voy a compartir. Voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le agradecemos nuevamente porque nos ha permitido poder reflexionar sobre la salvación que usted nos ha permitido a través de Jesucristo. En un bautismo, juntamente con el cuerpo de Jesús, usted nos permitió la vida nueva, Señor. Nos permitió su Espíritu Santo nacer de nuevo, Señor, para que podamos vivir según su guía y según su voluntad, porque estamos vivos para Dios, estamos vivos para usted, Señor. Le agradecemos, permita que su palabra more en cada uno de nosotros, que cada día caminemos en busca y orientados, alineados, Señor, hacia su voluntad, hacia lo bueno, hacia la buena conciencia. Bendiga a todo el que ha escuchado esta palabra, llénelo de sabiduría, de inteligencia, que su Espíritu Santo le llene por completo, Señor, y le bendiga en todo en cuanto haga. Dejamos todo en sus manos y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien.